es una intervención del Padre Miguel, que nos dice: escuchemos la voz de la experiencia en torno a este camino de los laicos dentro de la provincia de Colombia. Ya algunos años atrás el Padre Miguel fue provincial, que también estuvo pues animando y motivando toda esta labor de los laicos en Colombia. Entonces, mis disculpas y los dejo con el Padre Miguel Patiño. Bueno, no comienzo a decirles buenos días porque ya sé que van a responder. Tampoco comienzo a decirles cómo se sienten porque yo sé que van a responder. Entonces, más bien, comencemos con una oración al Espíritu Santo. De San Luis María de Montfort en el secreto de María, ¿no? Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias. Planta, riega y cultiva en mí el verdadero árbol de vida que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos en abundancia. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar mucho a María, tu esposa fidelísima, apoyarme bajo su amparo maternal y acudir a su misericordia en toda circunstancia, a fin de que con ella formes perfectamente en mí a Jesucristo, grande y poderoso, hasta la plena madurez espiritual. Amén. Sí, gracias. Siguiendo el ejemplo de nuestro provincial, comienzo con echarle algún cuentico, haciendo referencia también al día de ayer. Estaba yo en Ecuador, en una finca, y de pronto un niñito que se llamaba Miguelito Patiño, el mismo nombre mío, un sobrino, me fue preguntando por qué será que Dios lo ve a uno y uno no lo puede ver. Ay, me rasqué la cabeza, ¿qué le voy a decir? Menos mal que la hermanita de él, que era como de 5 años o 5, dijo, para que no lo molesten. Me salvó, me salvó. Entonces, esa pregunta me hizo pensar también en lo que un primito le dijo una vez al papá, lo que él aprendió en la escuela. ¿Verdad, papi, que las estrellas son unos huequitos por donde se asoma Dios? Y entonces él apenas lo cogió y lo abrazó, le dio un beso. Pero desde ese día yo pienso, me vino a la mente que los ojitos de los niños son unos huequitos por donde se asoma Dios. Bueno, y contándole lo que me pasó en Perú, en Ecuador, cuando recién llegado a Italia me dijeron que la mejor manera de aprender italiano era hablar con niños. Entonces fui a una casa donde acogían inmigrantes de varios países, pero también creo que también había cerca niños. Y una monjita me dijo, padre, déle un catecismo a los niños, una catequesis. Entonces fui a darle pues la catequesis con mi pobre italiano inicial. Y yo le hacía algunas preguntas a los niños, había uno que respondía más. Entonces yo le conté lo que me ha pasado, que un niñito preguntó, ¿por qué será que Dios lo ve a uno y uno no lo puede ver a él? Y entonces yo les dije, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Y entonces nadie respondió. Al fin el que me respondía más me dijo, yo no estoy de acuerdo. Le dije, ¿pero por qué? Dije, porque si uno tiene el corazón limpio, ve a Dios en todo. La bienaventuranza, ¿no? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ustedes no han experimentado que en esta medida en que se van acercando más a Jesús y a María, dejándose guiar por el Espíritu, ¿están viendo a Dios en todo?
en todo, ¿no? Que a uno dice, ¿cómo es posible que no se reconozca la presencia de Dios en todo lo creado, ¿no? La belleza y perfección. Bueno, entonces esto para decirle, de mi experiencia, una cosita que los niños me han evangelizado. No cuento más cuentos, pero esa ha sido una experiencia. Y uno enseñándole a cualquiera y a los niños, uno aprende y ellos también le enseñan a uno. Entonces creo que una manera de uno ser evangelizado y ser más monfortiano es tratar de comunicar, enseñar. Nadie aprende tanto como el que enseña. Bueno, entonces, quería decir algo más, pero bueno, lo voy diciendo a partir de lo que les vaya comentando. Pensando que puede ser útil compartir lo que me han solicitado, he considerado que puede ser desde el fondo de la sinodalidad de la Iglesia, orientada a la misión desde la comunión y participación. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, dice en el número 27, ¿acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella? ¿O que evitemos entregarnos totalmente para preservar la vida interior y la paz? O para preservar la paz interior más bien. Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso misionero en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que la vida es misión. San Luis María de Montfort vivió casi de manera dramática dos deseos profundos: la vida mística, encerrándose en el silencio de la oración y de la penitencia, y la vida misionera, de salir a enseñar a los pobres del campo y de la ciudad el catecismo y el conocimiento y amor a Jesús y a María. Lo admirable en Montfort es que él logra integrar en su vida esas dos dimensiones, mística y misionera. A la luz de esta realidad hay que leer todo lo que él escribió y enseñó. Por ejemplo, por ahí es muy importante que al querer leer las obras de Montfort, leamos también biografía de Montfort. Las obras completas, en la edición anterior, tiene una introducción, una pequeña biografía de Montfort, que puede ayudar a comprenderla. La anterior edición, que es esta que tengo aquí, tiene una introducción histórica del padre Luis Perruaz, muy buena me parece, y también de Benedetta Papazuli, que es más sobre la espiritualidad misma de Montfort. Son pocas páginas, pero muy significativas, que nos pueden orientar. Lo mismo, al tratar de leer uno las obras, deténgase en las introducciones. Esas introducciones son muy bien hechas. El padre Aurelio, Monseñor Aurelio, él en gran parte fue el que la escribió todas, no tomadas solamente de él, sino que él tomó de otros libros, como él sabía bien el italiano, el francés, el inglés,
fácilmente podría aprovechar los aportes de otros cohermanos a la espiritualidad monfortiana. Entonces, las introducciones son muy buenas, lo mismo que las notas explicativas. Precisamente lo que él comunica en el Tratado de la Verdadera Devoción es un camino espiritual para vivir la vocación universal a la santidad de todos los bautizados, como dirá 250 años después el Concilio Vaticano II en el capítulo 5, ¿no? La vocación universal de todos los cristianos a la santidad. Este Lumen Gentium, en el capítulo sobre la Iglesia, debe ser de conocimiento de todos nosotros, y de modo particular el capítulo 8, ahí está el capítulo 5 sobre la vocación universal, y también el que habla sobre los laicos, ¿no? Desde esta época posconciliar, después del Concilio Vaticano II, todos los papas han hablado de la pastoral de la santidad. Muy interesante que se hable de la pastoral de la santidad, ¿no? Orientada siempre a la construcción de lo esencial que debe ser la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que la Iglesia está llamada a ser santa y misionera. En todo lo que vivió y escribió Montfort, siempre está presente, digamos, yo decía ese postulado, pero ahora con el lenguaje que hemos aprendido del padre Jaime, siempre escribió desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de la vocación a la santidad. Todo lo que escribió Montfort fue para ser de los bautizados santos, discípulos y misioneros, ¿no? Como dice en El secreto de María, tu verdadera devoción consiste en adquirir la santidad de Dios. A ello debes orientar todos tus pensamientos, palabras y acciones, y podemos decir, y deseos, tus sufrimientos, bueno, aquí está, y las aspiraciones todas de tu vida. De lo contrario, haces resistencia a Dios por no realizar aquello para lo cual te ha creado y te conserva en vida. Entonces, cuando dice que para lo que te ha creado y te conserva en vida, es una vocación para todos los creados, no solamente bautizados, a la perfección de la vida cristiana. Yo recuerdo una vez que, escuchando una televisión francesa, que hablando de la santidad decía, ser santo es ser uno mismo en plenitud. Dios no pide a nadie que sea otro, sino que sea él mismo, pero que lo sea en plenitud. Plenitud que solamente conseguimos en Cristo. Ser santo, ser uno mismo en plenitud. Lo propio de Montfort es que descubre que vive y comunica un secreto de santidad, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Es la devoción de la perfección cristiana, como afirma muchas veces. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. Verdadera devoción 49. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. Verdadera devoción 49. Y también en el número 50, ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Además, la verdadera devoción enseñada por Montfort es para formar apóstoles radicales, empujados por el Espíritu Santo, como nos dice la verdadera devoción en el número 57, ¿no? Y cuyas características describe
Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios. Por eso, en la identidad de un monfortiano, la palabra de Dios es fundamental, ¿no? Esta palabra de sabiduría. En la boca, la espada de 2 filos de la palabra de Dios. Sobre los hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz. La sabiduría de la cruz, que es la sabiduría del amor, equivale a la sabiduría. Y el amor es donación, entrega, disponibilidad, servicio, solidaridad. En la mano derecha, el crucifijo, esa es su arma. Y el rosario en la izquierda, esa es su honda, con la cual mata a cualquier Goliat. Los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, es decir, las personas de Jesús y María en el corazón. Y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Verdadera devoción 59, que todos ustedes han leído, que están publicitando mucho la regional de Santander, ¿no? Como ahora están en este programa radial que tienen para presentar, digamos, estas frases de Montfort y un comentario sobre esa frase de Montfort. Es una manera también de profundizar, de conocer y profundizar más las obras de Montfort. Regresando unos añitos antes, en el milenio precedente, cuando yo era estudiante de ingeniería civil, leí El secreto de María. Fui a una exposición vocacional que están haciendo en un colegio, y allí la hermanita de la sabiduría me regaló El secreto de María. Entonces yo lo leí esa tarde. Es un libro que se puede leer en unas 2, 3 o 4 horas. Y entonces, al leerlo, yo dije, uy, yo tenía ya la inquietud vocacional. Dios había sembrado ya en mí esa inquietud. Y hasta en la ingenuidad de aquel que comienza a ser influenciado por Dios, pues yo fui diciendo, oiga, qué bueno que existiera una compañía de María, como existe la compañía de Jesús. Y tan atrevido me dije yo, y si no existe, para fundarla. Imagínense, bueno. Entonces yo le pregunté, al otro día fui a la exposición vocacional. La hermanita estaba en esa época, trabajaban con ciegos y sordomudos, ¿no? Que una labor tan linda y tan significativa, ¿no? Pues la gente más vulnerable y necesitada. Bueno, entonces le pregunté a la monjita, oiga madre, ¿ese santo fundó algo? Ella me dijo, sí, nosotros las hijas de la sabiduría. Entonces comenzó a echarme carreta pues sobre quiénes eran ellas, que no que fueran muy sabias, ¿no? Bueno, no sé qué más me dijo. Y también la compañía de María. Cuando ella me dijo compañía de María, uy, yo sentí un corrientazo. Y hasta me dije internamente, esa es la mía, ¿no? Y desde allí pues yo comencé a agarrarme. Y ella me regaló las obras completas editadas por La Vaca, que fue una primera edición de las obras completas, y las leí. Y entonces, en realidad, me fue orientando tanto que yo estaba comenzando a dar mis primeros tímidos pasos como apóstol de la Legión de María. Y pues seguí yendo diariamente a la Eucaristía, y hasta cuando leí El secreto admirable del Santísimo Rosario, comencé a rezar los 3 rosarios que eran en esa época, ¿no? Misterios gozosos, dolorosos, luminosos. Y así hice el 4º año de ingeniería civil, que yo quería irme ya a comenzar la formación sacerdotal, pero como era menor de edad, mi papá
no tenía permiso de él. Él hasta se atrevió a escribirle al superior general. Yo no sé cómo consiguió la dirección. Le escribió pidiéndole su opinión, que dándole la de él, que mejor que yo continuara y terminara la ingeniería. Y entonces el superior general como que le contestó. Y mi papá siempre le preguntó, pero ¿por qué no me ha contestado? Y es que yo tenía una hermana que fue religiosa, se ha salido de allí, pero dijo, mami, yo sé cómo se abre una carta sin que se den cuenta. Mi mamá era muy sobria y mi papá tenía autoridad en la casa y la pusieron a la candela a que se derritiera y se quemó un poco. Entonces mi papá pues, y ayer el superior general estaba de acuerdo con mi papá, dice, que terminaran primero. Entonces nunca se dio cuenta, porque él siempre preguntaba, pero ¿por qué no me han respondido? Siempre. Y murió sin saber. Yo tampoco la leí porque me contaron que era el contenido eso, ¿no? Bueno, en todo caso, estando ya en tercero o cuarto, no sé, yo leí un libro del padre jesuita Nazario Pérez. Ahí tenía los 33 días de preparación a la consagración total por Jesús y María. Entonces personalmente hice esa preparación diariamente tomando las indicaciones que él daba. E hice la consagración a Jesús por María. Y tengo que decirle que para mí ha sido el mejor postulantado, la mejor preparación, que dio firmeza a mi opción vocacional. Pues no solamente cristiana, un cristiano ya comprometido como discípulo misionero, sino también deseoso de pertenecer a la Compañía de María, consagrándome como religioso. Esto me dio pues firmeza en la vocación, tanto que pues hasta ahora no he tenido problemas de querer dejarla, ¿no? Dejar la vocación, ni sacerdotal ni religiosa, ¿no? Y ese año cuarto, a pesar de que hacía todas estas cosas, incluso trabajaba en tres seccionales de la Legión de María, en un presidio, en la curia y en otro. Sin embargo, pues ese año no perdía mis estudios. Fue el mejor año que hice de ingeniería. Saqué de 4.5 a 5 en todo. Tanto que ganaba matrícula tenía como becado para el año siguiente, y además ese año disminuyeron un semestre, entonces faltaba año y medio solamente. Entonces yo pues más contento de tener algo que dejar, porque yo estuve leyendo también libritos sobre la vocación al sacerdocio o al matrimonio. Y decía un autor italiano, Salvador Gioli, me parece, la vocación al matrimonio y la vocación sacerdotal no es para ilusos ni para desilusionados. Y a mí me pareció una cosa muy sabia, porque yo no me consideraba iluso, ni tampoco estaba desilusionado de mis estudios, porque yo tenía mucha facilidad para matemáticas y me iba bien, ni desilusionado en la vida. Cierto que ahí me sirvió mucho como preparación vocacional leer el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad. Y en realidad esto me parece un libro vocacional muy lindo, leído a la luz de Cristo, del Evangelio. Bueno, entonces, considerando que esta experiencia que viví como laico, lógicamente, creo en ello algo importante para los laicos monfortianos. Es la lectura permanente de las obras de Montfort, sobre todo Secreto de María, La verdadera devoción, El amor de la sabiduría eterna, la carta a los amigos de la cruz. Y orar ojalá, no todas, no son una parte, no. Y orar ojalá con la oración abrazada. Y sobre todo por las vocaciones.
Y yo quisiera que un compromiso como resultado de estos encuentros que llevan 10 es que cada seccional se comprometiera a una vocación hasta su culminación como sacerdote, que nos estamos acabando. Esa es la realidad. Y la gente pues siente tristeza, y con razón, que cerremos obras. Ya nuestra presencia en el llano casi se acaba. Ya no queda sino la parroquia de Acacias, la de San Benito ahora el 17 de noviembre se va a entregar, ¿no? Entonces, prácticamente la única presencia después de 120 años. Llegamos allá en el año 104, 1904. Entonces, ojalá que un compromiso sea, ojalá pescar un joven y ayudarlo a que crezca como misionero monfortiano y que tengan pues los que reemplazo, porque la espiritualidad nuestra es una espiritualidad que es para todo cristiano, una espiritualidad bautismal. Para el bautismal es para todos. Como decía una vez un padre decía, sí, hasta para los obispos. Y yo le dije, hasta para el Papa, le dije, hasta para el Papa. Y ese es el ejemplo tan maravilloso que tenemos en Juan Pablo II. ¿Y quién más apóstol que él? ¿Y cuánto escribió? ¿Cuántos mensajes? Bueno, entonces ojalá que un compromiso. Ahora que digo las obras de Montfort, hay una parte de las obras de Montfort que es la obra más extensa que él escribió, que parece a mí que es una parte que no se ha explotado para los estudios ni para la evangelización, y que fue escrita precisamente para evangelizar, que es el libro de los cánticos. 164 cánticos ocupan aquí, imagínense, aquí está la página página 1539, y miren dónde comienza, miren 819, ¿cuánto es 1539 menos 819? ¿Ah? Más de 700 páginas, ¿no? Mire, todo esto son los cánticos de Montfort. Y me parece a mí que es una obra que todavía no se ha explotado ni apostólicamente, ni para conocer la espiritualidad. Por eso, aquí en el libro, ya apenas estoy comenzando. En el libro coloqué un índice analítico en la página 1553, en que se nos manifiestan los cánticos por temas. El tema sobre Dios es uno sobre el Padre, hay 5 sobre Jesús, sabiduría del Padre, uno sobre el Espíritu Santo, hay sobre la Virgen María, a los ángeles, a los santos, otras formas de evangelización y catequesis, el misionero y la misión, conversiones, situaciones de aflicción, las realidades escatológicas, cómo vivir como verdadero cristiano en cualquier estado de vida. Él tiene un cántico que es una catequesis, es un catecismo de la doctrina católica, que valdría la pena conocerlo. Es una síntesis. Y sobre el desprecio del mundo y sus redes, cantidad de cantos. Entonces todos están aquí numerados. Entonces el índice analítico sirve para ver si queremos tratar algún tema, entonces una orientación concreta. Por eso
me parece que algo que nos puede ayudar a nosotros para vivir la identidad monfortiana es alimentarla con la lectura de la vida y de las obras de Montfort. Yo lo hago todos los días y uno aprende algo nuevo, porque uno ve la actualidad y la profundidad y la riqueza de lo que ha escrito Montfort, que uno queda aterrado, es que el Espíritu Santo ilumina a los santos para decir palabras que podemos colocar en el pedestal de la eternidad. Me parece también, otra cosa que hizo Montfort es que él escribió una espiritualidad muy bíblica. Aquí al final, en las obras completas, están las citas bíblicas que tiene Montfort en sus obras. Y hay más de 1000 citas bíblicas en sus obras. Y varias de ellas cita textual, no solamente referencia, sino cita textual. Es una espiritualidad muy bíblica. Ahora uno puede decir, esas obras valen mucha plata. Pero ¿quién de ustedes no tiene un celular? ¿Y cuánto tienen que pagar para mantenerlo? Es pura paja. Es que los católicos no leemos, no estudiamos. Entonces, me parece que otra cosa fundamental es la lectura y meditación de la palabra de Dios y sobre todo la lección divina. Para la lección divina nos podemos ayudar incluso, ustedes tienen el ordo colombiano. En el ordo colombiano hay un icono, no en el que dice la lectura de las obras litúrgicas, sino más abajito, en donde ustedes pueden encontrar una orientación para la lección divina de cada domingo. Hay una parte que es el texto, que es solamente escrito, y otra que es el audio. En el audio, que lo hace de unos 10, 12 a 14 minutos, todas las lecturas del día con un comentario muy apropiado. Eso puede ser una ayuda también y ahora yo recomiendo, si se va a leer la Biblia, comienza por el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, comenzar por allí, y luego los libros sapienciales. Muy bonito que vaya a ver este encuentro sobre los libros sapienciales en los que se inspiró Montfort. Yo recuerdo que cuando iba a evangelizar, yo iba con la Biblia debajo del brazo, creían que yo era ya evangélico, que así los identifican, ¿no? Qué lástima que el cristiano católico no lo identifiquen con la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, a mí como laico me sirvió mucho la participación diaria en la Eucaristía, la oración del Santo Rosario, la lectura de la Santa Biblia, la lectura de las obras completas. Uno puede decir, no tiene tiempo para estudiar, ¿no? Sí tuve tiempo. Uno tiene tiempo para lo que quiera, para lo que le gusta. Por eso ayer yo cometí un pecado no yendo al Rosario. Porque yo me he propuesto no perder ninguna partida de ajedrez, sino ganar o empatar. Y entonces, hasta que no empaté, y qué pecado, bueno. Aunque a Montfort, hay que decir, la integración en comunidad le fue muy difícil, sobre todo por su radicalismo, ¿no? Un hombre insoportable, un santo puede ser insoportable, ¿no? Sí, porque para medir esa calidad de sus compromisos, ustedes se dan cuenta en su casa, en su familia, que se vuelve a veces insoportable para los amigos, no lo aguanta. Entonces, sin embargo, pero él era también extremista, ¿no? Y con unas actitudes particulares. Sin embargo, él fue siempre sensible a promover la comunidad, la comunión y la comunidad entre los laicos. Prueba de ello es que más del 95% de lo que escribió fue para los laicos. Él bajó la espiritualidad, la ascética, la mística, la bajó al nivel del pueblo de Dios, de los bautizados. Él escribió siempre pensando en los laicos, porque veía eso tan abstracto, que él escribió siempre cosas concretas. Lo bonito de Montfort es que no solamente
habla de lo que él vive, ¿no? Y de lo que era de su experiencia apostólica, sino que habla desde una perspectiva, la santidad, ¿no? Y de esa perspectiva de formar discípulos y misioneros. Eso es muy lindo. Todos los libros están orientados y viviendo la santidad de vida. Entonces, eso es muy valioso, ¿no? De Montfort. Por eso decía que él fundó, el 95% escribió pensando en los laicos. Además, siempre trabajó en comunión con los obispos y con los laicos, aunque los obispos a veces los despacharon de una diócesis, ¿no? Y párrocos no lo aguantaron a veces también. Y para continuar el fruto de las misiones, promovió la oración diaria del Santo Rosario en comunidad. Creó algunas asociaciones como las Cofradías de las Vírgenes, las Cofradías de Penitentes Blancos, escuelas primarias especialmente para niños pobres, la Asociación de los Amigos de la Cruz, la Fundación de María Luisa con María Luisa de Jesús de las Hijas de la Sabiduría, de los misioneros de la Compañía de María, para prolongar el servicio de evangelización de los pobres. Un gran fruto de las 16 misiones que predicó en la diócesis de Nantes, especialmente en la región occidental alrededor de Pochateau, es haber logrado que para un gran proyecto de construir el famoso Calvario colaboraran unas 20.000 personas durante un año, con una participación diaria de 400 a 500 personas, campesinos, gentes de la ciudad y hasta sacerdotes, llevando tierra para levantar esa montaña tan grande. Todas a su manera transportaban la tierra para construir semejante montaña. Todo ello es expresión de la construcción de una iglesia misionera de comunión y participación. Actualmente, en el aquí y ahora del mundo y de la iglesia, constatamos por una parte un decrecimiento grande de las vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo en el mundo occidental, incluyéndonos nosotros, hasta el punto de que muchas obras a cargo de religiosos y religiosas han desaparecido, y muchos edificios y templos han quedado vacíos o prestan otros servicios. En Europa, por ejemplo, un párroco debe atender varias parroquias. En la diócesis de Villavicencio, que hay más de 120 parroquias, hay parroquias atendidas solamente por un sacerdote, ¿no? Los monfortianos que hemos tenido una historia hasta gloriosa en los años, en los llanos, ¿verdad? Como está escrita en esa historia que escribió Monseñor Aurelio, de los... Por favor, hay un horario. Sí. Yo sé lo que él comparte, pero tenemos un horario que hay que respetar. ¿Sí? Entonces, ya... Sí. Bueno, entonces finalmente, amén.